Ya está. Hola, buenos días. Soy Esteban Rivera de Forsyth Market. Vamos a platicar un poquito del análisis discriminante. Lo que vamos a ver aquí son algunos puntos. Un poco es el contenido de la segmentación de mercados, cómo es, las técnicas de segmentación de mercados, qué es el análisis discriminante, de una manera muy general, el uso que hay en la investigación de mercados, un ejemplo y algunas pequeñas recomendaciones. La segmentación de mercados, básicamente su objetivo es dividir a la población en grupos homogéneos y de un tamaño suficiente para poder aplicarlo a una categoría de productos o servicios. Lo que queremos aquí es identificar segmentos claramente, para perfilarlos, comunicar su tamaño, en valor sobre todo, en población, determinar los productos o servicios más afines, y lo más importante por aquí es accionar, o sea que los grupos sean accionables en estrategias específicas para satisfacer sus necesidades. Al final, cuando hablamos de segmentación de mercados, lo que queremos es mejorar la rentabilidad de la empresa aplicando estos segmentos, ¿no? A ver a qué nos vamos a dirigir y con qué productos. Para hacer una segmentación de mercados tenemos que tomar en cuenta estos digamos, criterios. Primero, deben de ser los grupos heterogéneos, es decir, los grupos deben estar diferenciados entre ellos suficiente, ¿no? Con las variables que los definen deben estar diferenciados entre ellos, ya sean 2, 3, 4, los grupos que sean, pero deben ser muy diferentes. Y también deben ser homogéneos al interior, es decir, todos los integrantes de cada uno de los grupos deben de parecerse, deben de ser muy similares. Y bueno, todas las técnicas estadísticas para hacer las segmentaciones buscan estos dos criterios. Buscan que se separen entre ellos y que sean muy similares cada uno de los integrantes. Otro criterio que también se debe tomar en cuenta es que los tamaños de los segmentos sean accionables. Deben de representar poblaciones significativas, suficientemente robustas, para poder accionar las estrategias. Aquí, salvo, por ejemplo, cuando vas a hacer una segmentación de algún nicho específico, bueno, ahí sí se vale tener un grupo muy pequeño, ¿no? Porque es un nicho muy pequeño, por ejemplo, una marca super premium, etc. Bueno, es un grupo de personas muy pequeño, pero en general debe ser masivos, ¿no? Cada uno de los grupos debe tener suficiente población. Las variables para segmentar los mercados, o algunas formas de utilizar estas variables son las demográficas, que son las edades, nivel socioeconómico, sexo, ciudad, etc. Ocasiones de compra o consumo, dónde los compran, con qué frecuencia, cantidades. Actitudes hacia una categoría, que son las percepciones hacia alguna categoría o producto. Los psicográficos es cómo te defines como personas, a qué perfil tienes tú y cómo te describes. Y a veces las necesidades, que viene siendo el beneficio motivador que satisface el consumidor con un producto. Hablando de las técnicas de segmentación, estas son algunas, y bueno, dependiendo del estudio que tú vayas a hacer, es las que vas a ir aplicando. Por ejemplo, si quieres hacer un árbol de decisiones, pues vas a usar el CHAID, el CART, el QUEST. El más utilizado por aquí es el CHAID. Otra metodología puede ser el cluster análisis, que pues, se divide en camins y hay una proyección por ahí del clúster jerárquico que también te puede servir. El más común de todos por ahí es el análisis factorial, o al menos en investigación de mercados es el análisis factorial. Otro este análisis discriminante, también es parte de la segmentación de mercados, pero más bien es una herramienta que ahorita vamos a ver su utilidad, pero sí, con él no necesariamente puedes segmentar, porque los grupos ya tienen que estar previamente segmentados. Ese es el tema con el análisis discriminante. Y bueno, hay otras formas de segmentar, pero estas son las más importantes. Hablando del análisis discriminante, bueno, lo creó un biólogo a principios del siglo pasado, que se llama Ronald Fisher. La primera aplicación fue clasificar los restos de cráneos descubiertos en una excavación, y entonces lo que tenían que era ver si eran cráneos humanos o eran cráneos antropoides. Entonces, en función de las medidas que ellos tenían, iban haciendo esta clasificación. El objetivo principal del análisis discriminante es principalmente predecir. Una vez que tú tienes los segmentos definidos previamente con algún análisis que tú ya hiciste de segmentación, lo que te hace el análisis discriminante es que te predice a qué grupo vas a pertenecer. Esto lo hace mediante las ecuaciones o funciones de Fisher o las funciones discriminantes. Es decir, a cada uno de los segmentos
le va a dar pesos a las variables que los están conformando, y con eso te va a decir a qué grupo de segmentos perteneces. Unos principales, bueno, este método no solamente se usa en mercadotecnia, de hecho, pues como vimos, lo hizo Fisher para sus trabajos en biología. Se usa en asignación de créditos, esto se usa bastante para detectar perfiles fraudulentos al contratar un crédito, se usa en financieros, para detectar alguna empresa con riesgos de quiebra. En ingeniería se utiliza para detectar patrones de voz, escritura, clasificar billetes, entonces tiene muchas aplicaciones. Aquí, pues, para investigación de mercado lo utilizamos para ver en qué segmentos caen, ya sean negocios o sean personas. Como decía hace ratito, una de las principales características es que deben de estar los grupos previamente clasificados para poder hacer las reglas, ¿no? Su uso en segmentación es predecir el segmento. Entonces lo que estamos viendo aquí son un ejemplo, es un ejemplo ficticio de las funciones de Fisher, pero bueno, es un poco cómo están conformadas. O sea, para hacer estas funciones nosotros debemos de tener, por ejemplo, si son personas, en este caso sean personas, cada puntito por ahí son personas, cada una se clasifica en uno de los segmentos, y estas son las variables que están influyendo en cada uno de los segmentos, o sea, que son relevantes para cada uno de los segmentos. De hecho, cuando se hace el análisis en SPSS es lo que se necesita, tener una base de datos de personas o casos o lo que sea, una variable que sea la clasificación del segmento y todas las variables que son causales o explicatorias de estos segmentos. Aquí lo que vemos en las funciones de Fisher, básicamente cada columna donde dice sec1, sec2, sec3, cada una de las columnas vienen siendo ecuaciones. O sea, lo que vemos ahí son coeficientes. ¿Qué tanto pesa esa variable en cada una de las ecuaciones? También por ahí se agrega una constante, pero las ecuaciones también deben dar su dato constante. Entonces lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, el segmento 1 se diferencia porque tiene ingreso mensual bruto y alguna otra variable por ahí. El segmento número 2 se diferencia porque tiene antigüedad de trabajo y el monto del crédito y alguna otra variable. Así, todas de preferencia deben de ser, de hecho, en teoría deben de ser siempre excluyentes. Algunas veces se comparten las variables, pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, el ingreso mensual bruto solamente es relevante para el segmento 1, la segunda y tercera variable solamente son relevantes o son muy relevantes para el segmento 3. También pueden ser relevantes para otros segmentos, pero deben ser mucho más relevantes para el segmento que están aplicando. Entonces, esta es una también saber qué variables son las que juegan para cada segmento, qué variables de financiamiento. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que va a aplicar a un crédito. Tenemos ahí en escala, se pueden meter los datos continuos, pero en este caso estoy poniendo escala. Por ejemplo, el primer valor, ingreso mensual bruto, de 0 a 5,000 pesos, es la escala 1, la escala 2 de 5,000 a 20,000 y así sucesivamente. Y así todos los valores. Se pueden meter la escala o se pueden meter datos continuos, nada más que necesitan un tratado especial, que es la normalización. Bueno, si yo hiciera eso y viene una persona y hace una actualización, quiere aplicar a este crédito, suponiendo que lo que está en amarillo es lo que él contestó que tiene, se corren las ecuaciones. Por ejemplo, lo que el segmento 1 se llama vivienda plus, el segmento 2 vivienda popular y el tercero es un fraude. Aplicando las ecuaciones, en la parte de abajo vemos el resultado, es decir, si aplico todos esos valores con las escalas, el 1 por el 83.1, el 2 por el 12.1, el 1 por el 14.3 y así sucesivamente para las tres ecuaciones, vamos a asumir que nos da un resultado de 25, un 18 y un 66. Esto es un score, o eso es lo que pesa el discriminante, o cuánto discrimina en cada uno de los segmentos. Es decir, todos tienen un poquito de todo, pero en este caso da muy alto en el segmento número 3. Eso significa que esta persona quiere ser un fraude. Entonces, básicamente esta es la utilidad del método discriminante. Se usa, como vimos bajo el mismo modelo, por ejemplo, para detectar billetes falsos, etc., ¿no? Un poco de las recomendaciones que les quiero dar es realizar una correcta elección de las variables que describen el segmento, como los altos niveles de causalidad. Esto obviamente se hace antes, es la parte del análisis factorial o algún otro método que utilizaste para segmentar. Deben de ser variables pues, muy fuertes al momento de tener causalidad. Esto también es algo previo al método discriminante, es no forzar la segmentación ya que puede afectar las reglas de Fisher. Es decir, si tú
quieres que tu segmentación te dé algo como ciertos segmentos que tú quieres que te den a fuerza, pero no necesariamente son fuertes estadísticamente. Al momento que tú me quieras crear las reglas de feature y poder pronosticar, te va a dar un bajo nivel de pronóstico real. O sea, te va a decir que solamente está pronosticando correctamente el 70%, el 60% de la segmento que tú tienes. Eso significa que tienes una segmentación de ello. Y por último, utilizar variables que hagan sentido, no solo variables que muestren causalidad, es decir, a lo mejor hay variables que son muy fuertes de manera estadística y que sí te hace, pero no hay manera de explicarlas o no hay manera de reproducirlas o no hay manera de accionarlas. Entonces, necesitas variables que tengan sentido y puedas accionarlas para que muestren causalidad, no nada más porque de manera estadística son muy buenas, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego.